Buenos días y nuevamente damos inicio a la agenda de nuestra Semana Internacional 2019-2 de la Universidad Santo Tomás. Vamos a iniciar nuestra segunda charla sobre asuntos económicos y relaciones de Polonia y Colombia, efectuadas por el señor Jacek Suk, ministro y consejero, y señor Jorge Delgado, experto y representantes de la Embajada de la República de Polonia. El señor Jacek es nacido en Wrocław, Polonia, y es el ministro consejero de la Embajada de la República de Polonia. Es magíster en Derecho en la Universidad de Wrocław. Su experiencia laboral inicia como primer secretario en la Embajada de la República de Polonia en Colonia, luego como jefe de unidad en el Departamento Jurídico Contractual en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Varsovia. Fue cónsul en el Consulado General de la República de Polonia en París, también vicedirector del Departamento Jurídico Contractual en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Varsovia, cónsul general de la República de Polonia en Sao Paulo, ministro consejero en el Departamento Jurídico y posteriormente en el Departamento de América del Ministerio de Relaciones Exteriores en Varsovia, y actualmente es ministro consejero en la Embajada de la República de Polonia en Bogotá. Su conocimiento en lenguas extranjeras son el inglés, francés, alemán, portugués y español. Y sus intereses son los idiomas extranjeros, historia del arte, cultura y problemática sociopolítica actual de los países de América Latina, como también el turismo. Voy a dar también el perfil del señor Jorge Delgado para darle continuidad a las charlas. Jorge Delgado es nacido en Pasto, Colombia, es experto en asuntos de promoción económica y cultural de la Embajada de la República de Polonia en Bogotá, es magíster e ingeniero especialista en mercado industrial, egresado de la Universidad Politécnica de Poznań. Se encuentra vinculado laboralmente a la Embajada de la República de Polonia desde el año 2003 en el área de la diplomacia pública para la promoción de la cultura, historia, ciencia e innovación, idioma polaco, educación, deporte, turismo y economías polacos en el exterior. Su conocimiento en idiomas es el inglés y el polaco. Por favor, demos la bienvenida a nuestros invitados al auditorio y pues el auditorio de ustedes. Buenos días a todos y a todas. Es para mí y para mis colegas un gran placer de estar aquí con los estudiantes de Ingeniería, Ciencias Sociales, Contaduría, Economía y Proyecto, que también de otras carreras de esta excelente universidad. Primero quería agradecer a la Rectoría y al señor Hans-Dieter Selsten-Valero, director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, y también al señor Camilo Vargas por la invitación y por llevar conjuntamente a cabo este evento, estas charlas sobre Polonia, sobre un país que está geográficamente bastante lejos de Colombia, pero que desde hace muchos años ha tenido lazos de amistad y también otro tipo de contactos con Colombia. Yo creo que Polonia y los polacos en general, nosotros tenemos muchas características comunes con los colombianos, como la hospitalidad, respeto por la democracia y también muy arraigado amor a la libertad. Polonia ya tiene desde
hace algunos años contactos con la Universidad Tomás. El año pasado la Embajada de Polonia participó en la 21ª semana de Países Amigos y este año tenemos esta oportunidad de estar aquí participando en las charlas organizadas por la Rectoría y la Oficina de Relaciones Internacionales. Es para nosotros una excelente oportunidad para presentar a ustedes algunas informaciones, algunas imágenes de nuestro país que digamos no es muy conocido en Colombia y por eso estas informaciones sobre la historia, la cultura, economía y la vida cotidiana de Polonia y también algunas informaciones sobre el intercambio académico que existe entre Polonia y Colombia y posibilidades de participar en el intercambio estudiantil que existe entre las universidades polacas y colombianas. Entonces creo yo que cada uno de ustedes podrá encontrar algunas informaciones interesantes. Nosotros tenemos también algún material informativo sobre Polonia, algunos libros, informaciones también sobre la posibilidad de intercambio académico y al final de este evento vamos a distribuir este material a las personas interesadas. Este año es para Polonia un año especial porque estamos celebrando algunos aniversarios muy importantes en la historia reciente de nuestro país. Como ustedes saben, hace 80 años estalló la Segunda Guerra Mundial, el día 1 de septiembre de 1939. Las tropas alemanas invadieron la Polonia, lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, exactamente hace 80 años empezó este evento trágico. También celebramos este año otro aniversario muy importante que es aniversario de 30 años de las primeras elecciones libres en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial terminó con una partición de Europa, del continente europeo, a dos partes. La parte occidental, los países que pudieron vivir en paz y una prosperidad económica, y otra parte, la parte del este, que se encontró bajo la influencia y bajo el poder del régimen comunista, haciendo parte del bloque comunista de la Europa del Este, y Polonia se encontró bajo la influencia comunista hasta 1989, con la formación del sindicato Solidarność, Solidaridad, encabezada por Lech Wałęsa. Empezó la lucha de los polacos por la
independencia ilimitada, y finalmente en 1989 empezó un periodo de la recuperación de la independencia, plena independencia de nuestro país. Entonces, hace 30 años fueron organizadas las primeras elecciones y fue creado el primer gobierno polaco democrático después de la Segunda Guerra Mundial. Celebramos también este año 20 años de la adhesión de nuestro país a la OTAN, que da una garantía de seguridad política y militar para nuestro país, y finalmente aniversario de 15 años de la adhesión a la Unión Europea, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2004. Es una fecha muy importante de la historia reciente de nuestro país, porque Polonia adhirió a un bloque más fuerte económicamente y políticamente de Europa, y empezó un periodo de desarrollo económico, social, de la infraestructura, que finalmente ayudó mucho a la transformación económica y social de nuestro país, y gracias a estas posibilidades nuestro país se ha desarrollado en los últimos años de manera bastante rápida, alcanzando en los últimos años la tasa de crecimiento, una de las más altas, no solamente en la Unión Europea, sino también en el mundo entero, que alcanzó más o menos 4% de crecimiento promedio anual. Quiero también presentar a ustedes mis colaboradores de la Embajada de Polonia, que van a presentar las charlas sobre la economía de Polonia, las posibilidades de crecimiento de lazos económicos entre nuestros países, que es el señor Jorge Delgado, y a la señora Małgorzata Szyk, que trabaja en la sección cultural de Polonia, de nuestra embajada, y señora Małgorzata va a presentar a ustedes algunas informaciones, creo, interesantes sobre la cultura de Polonia, y también las posibilidades de intercambio académico y también de posibilidades de estudiar en Polonia, porque existe un programa gubernamental de becas para los estudiantes colombianos interesados en estudiar en Polonia. Entonces, puede ser que alguien de ustedes analice esta oportunidad y posibilidades de continuar sus estudios en Polonia. Quién sabe, este año fueron elegidos 4 estudiantes colombianos que recibieron esta beca del gobierno polaco. Entonces, muchas gracias una vez más por su presencia, también por los organizadores de este evento y por esta oportunidad de presentar a ustedes estas charlas. Primero vamos a pasar un corto vídeo de 13 o 14 minutos con las imágenes muy bonitas de Polonia y también con algunas informaciones, algunas curiosidades sobre nuestro país, que empiezan por la pregunta ¿sabías qué? Después de cada una de las charlas
y también al final de nuestro encuentro ustedes van a tener la oportunidad de plantear sus preguntas, sus opiniones. Estamos listos para atenderlos. Muchas gracias por su atención y empezamos nuestra presentación. Gracias.
Mi nombre es Jorge Delgado, creo que ya me presentaron. Yo voy a tratar de darles en esta corta presentación una imagen de lo que es la economía polaca, especialmente la economía polaca en la última década. El título de esta presentación lleva por nombre Polonia, tu socio comercial. Es también para invitarlos a todos ustedes a explorar las posibilidades que brinda Polonia a los colombianos para construir relaciones económicas, relaciones comerciales. Voy a iniciar presentando, para quienes no lo sepan, la ubicación de Polonia en el mapa de Europa. Polonia se encuentra en el centro de Europa, en la planicie centroeuropea. Tiene al norte, Polonia está bañada en el norte por el mar Báltico. Al occidente limita con Alemania, en el sur con la República Checa y Eslovaquia, al oriente con Rusia, el enclave ruso de Kaliningrado, con Bielorrusia y Ucrania, y Lituania también en el oriente. Tiene una superficie territorial de 312.679 kilómetros cuadrados, es aproximadamente 3.4 veces más pequeña que Colombia. El nombre oficial en polaco es Rzeczpospolita Polska, el español República de Polonia. Cuenta con cerca de 38 millones de habitantes, 38.4 millones a febrero de este año. La capital de Polonia es Varsovia. Varsovia tiene una población flotante que va entre 1.700.000 y 2 millones de habitantes. Polonia no tiene, a diferencia de Colombia, de los países que son montañosos, unas grandes aglomeraciones de habitantes. La ciudad más grande de Polonia es Varsovia, pero las ciudades que siguen en población no superan el millón de habitantes. Las ciudades más grandes que siguen en población son Cracovia, Łódź, Wrocław y Poznań. La lengua que se habla en Polonia es el polaco, y el sistema de gobierno es un sistema parlamentario. El parlamento se compone por dos cámaras, pero también existe la figura del presidente de la República, que a diferencia de otros países en donde existe el parlamento, tiene un poder mayor, y es el jefe de Estado, el primer ministro, el jefe de gobierno, el jefe del Consejo de Ministros. Unos datos económicos básicos aparecen en esta tabla. La moneda que se maneja en Polonia es el zloty. La nomenclatura internacional está definida como PLN. La tasa de cambio actualmente con respecto al dólar está en 3.9 zlotys por dólar, unos 872 pesos colombianos por zloty. El PIB, Producto Interno Bruto de Polonia, ha ido creciendo, especialmente en la última década. Actualmente es de 1.800 millones de dólares para 2018, con un crecimiento en el último año de 5.1% en relación con 2017. Polonia tiene unos indicadores básicos de una economía muy sana.
La tasa de desempleo para junio de este año se ubicaba en el 5.6%. La inflación anual en 2018 fue de 1.6%. Se espera que para este año esa inflación sea un poco mayor, puede ser que esté por encima del 2%, pero es una inflación muy sana. Las exportaciones de Polonia en el año 2018 fueron de 264.800 millones de dólares y las importaciones de 270.200 millones de dólares. Como se puede ver, hay un saldo, un déficit comercial bastante bajo. La inversión extranjera directa que llega a Polonia en 2018 fue de 15.300 millones de dólares. Es aproximadamente el quinto receptor de inversión extranjera en cuanto a monto de Europa. Una deuda pública también en relación con el Producto Interno Bruto del 48.9% en 2018. Se espera que para 2019 este valor se reduzca en un punto porcentual y así en los siguientes años. Aquí tenemos algunos sectores de los más importantes de la industria polaca, los mencionaremos un poco más adelante. También Polonia tiene una producción agrícola importante. El área de territorio agrícola es de 18.4 millones de hectáreas. Y los recursos minerales que maneja Polonia, que produce Polonia, carbón, azufre, cobre, gas natural, plata, sal y plomo. Polonia ha tenido pues, una historia desde sus orígenes en el año 1966 de muchos altibajos en su economía. Vamos a hablar de la historia más reciente del proceso de transformación económico que inició tras la caída de la cortina de hierro, porque, remontándonos un poquito más atrás, Polonia recupera su independencia hace un poco más de 100 años, el 11 de noviembre del año pasado. Estábamos celebrando el centenario de la recuperación de la independencia de Polonia después de 123 años en que estuvo repartida entre las potencias vecinas. Después de este periodo se trata ya en un gobierno autónomo de reconstruir la economía. Esto fue en 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, pero los sucesos económicos de 1929 relacionados con la caída de la bolsa en los Estados Unidos truncó un poco este proceso, y ya con el estallido de la guerra mundial y después con la situación que tuvo Polonia al estar en la zona de influencia soviética, esta economía no se pudo desarrollar de la mejor manera. Entonces, apenas es en el año 1989, con las primeras elecciones libres que se dan en ese siglo, que empieza el proceso de transición político-económica. Aquí se presentan una serie de fechas importantes durante este periodo. Después de
de la caída del comunismo. Otra de las fechas importantes dentro de la economía, en 1995, Polonia ingresa a la Organización Mundial del Comercio. En 1996 a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a la que ingresa Colombia apenas el año pasado. En 1999 Polonia también ingresa a la OTAN. Es algo muy importante para la seguridad económica, para también atraer mayor inversión al país. En 2004, el 1 de mayo, adhiere Polonia a la Unión Europea, y en el año 2007 Polonia entra a ser parte también de la zona Schengen. Todo este proceso ha conllevado a que Polonia tenga un muy dinámico desarrollo de su economía. Podemos ver en esta tabla el crecimiento económico en la última década, que está comparado al crecimiento económico de en conjunto de toda la Unión Europea, de los 28 estados que la conforman. Y podemos ver que incluso en los momentos de crisis de la economía, si nos fijamos en la tabla en el año 2009, podemos ver que en el 2009, cuando hubo esta situación caótica para la economía global, los 28 estados de la Unión Europea en promedio tuvieron un decrecimiento económico del 4.3%. Polonia logró tener un 2.8% de crecimiento. De igual forma, en el año 2012, cuando el decrecimiento en la Unión Europea fue del menos 0.04%, Polonia también obtuvo un 1.6%. Ya para el año pasado, el crecimiento fue incluso superior al esperado. Se esperaba un 4.9%, este se ubicó en 5.1%. Para el presente año, para los próximos años, seguramente habrá alguna desaceleración en la economía, pero el crecimiento sigue siendo alto. En este año esperamos un crecimiento del 4.4%. Como les hablaba anteriormente sobre la inversión extranjera directa en Polonia, Polonia ocupa el quinto lugar en cuanto al ranking del atractivo para recibir inversión extranjera desarrollado por la firma Ernst & Young. En cuanto al comercio exterior polaco, cada año en los últimos años se vienen superando los montos de comercio de los años anteriores. En 2018 se batió un nuevo récord en las exportaciones. Estas crecieron a los 664.800 millones de dólares, superiores en comparación con 2007 en el 7%, y se espera que para 2019 estas crezcan también en un 6.9%. Las importaciones también subieron en el año anterior, con un nivel superior a 2017, el 9.7%. En 2017 se logró tener un superávit dentro del comercio exterior de Polonia, pero en 2018 se vuelve a tener un déficit que no es muy grande en relación con el volumen del comercio exterior que se maneja, de 5.300 millones de dólares. El principal socio comercial, o los principales socios comerciales de Polonia, se ubican en Europa, principalmente en la Unión Europea. El mayor socio comercial de Polonia es Alemania. Las exportaciones a ese país en el año 2018 fueron de más de 74.000 millones de dólares,
Eso significa el 28% del total del exportado por Polonia, y las importaciones de ese país fueron de 61.000 millones de dólares, un 22.5% del total importado. Otros de los socios comerciales polacos importantes son, en cuanto a exportaciones, la República Checa, la Gran Bretaña, Francia, Italia, después está Holanda, y en las importaciones, además de Alemania, China, Rusia, Italia, Francia, Holanda y otros países también de la Unión Europea principalmente. ¿Qué exporta Polonia? Polonia, principalmente un cuarto de las exportaciones polacas son maquinaria, dispositivos mecánicos eléctricos, conjuntos junto con sus partes y accesorios. Un 11% de las exportaciones polacas son vehículos, partes y accesorios, el 5.7% mobiliario, otro 5% para plástico y productos de plástico, y un 3.3% para hierro fundido y acero. En cuanto al comercio bilateral entre Polonia y Colombia, se nota un cierto dinamismo en los últimos años. Especialmente ha sido muy beneficiosa la firma del acuerdo de comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú inicialmente. Después se sumaría a este acuerdo Ecuador para impulsar el comercio bilateral. Colombia ocupa el 5º lugar entre los socios comerciales de Colombia en América Latina, después de Brasil, México, Argentina y Chile. Las exportaciones de Colombia tiene un superávit en el comercio con Polonia. Esas exportaciones fueron de más de 278 millones de dólares en 2018, y se importó desde Polonia a Colombia algo más de 108 millones de dólares. El saldo, como le digo, es favorable a Colombia en 170 millones de dólares. Aquí podemos ver en esta tabla el comportamiento de las importaciones polacas de origen colombiano en los 2 últimos años. Podemos ver que dominan 5 o 6 productos, y así se ha mantenido en los últimos años. El principal producto exportado por Colombia a Polonia es el carbón. Esto, aunque hay unas pequeñas fluctuaciones, están cerca de la mitad de las exportaciones colombianas a Polonia. El año pasado fueron de 157 millones de dólares, con un crecimiento del 133% en relación con 2017. Después del carbón se encuentra el banano, que en el año pasado tuvo el 25%, tuvo algo más de peso en las exportaciones colombianas el año 2017, que fue el 34%, y después tenemos otros productos como extractos de café, flores cortadas, el café en grano, y ya con muy poca participación, productos como óxido de manganeso, piña y aguacate, que aunque es poco, solamente el 0.78% el año pasado, es algo que sí ha venido creciendo. De 2017 a 2018 ese crecimiento fue del 190%. Ahora sí, si vamos a ver lo que compra Colombia de Polonia, nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de productos. En 2018, las estaciones bases son todos estos productos que se usan para telecomunicaciones, como ruteadores, módems.
tuvieron una participación del 6.06% con 6.5 millones de dólares. Si comparamos con las exportaciones de Colombia a Polonia, en donde vemos que la participación del carbón es de más del 50%, acá podemos ver que el producto que más vende Polonia a Colombia solo tiene el 6% de participación. Y de allí le siguieron el año pasado las máquinas para recepción, conversión y transmisión de datos, con un 5.6%, un valor similar a las estaciones base, llantas para vehículo, papel semiquímico con cerca del 4%, con cerca del 3% la leche y la leche en polvo. Es otro de los productos que ha tenido mucho crecimiento, y otros productos también para el sector alimenticio, especialmente materias primas. Después podemos ver que hay una cantidad de productos como lámparas halógenas, LED, medicamentos para uso humano, otros papeles tipo craft, conductores eléctricos, medidores de agua, hidróxido de sodio, rodamientos, galletas, cámaras de televisión. En general son cerca de 1.000 partidas arancelarias las que conforman el portafolio de productos que Polonia le vende a Colombia. Es más, si nosotros nos damos cuenta al final de esta tabla, el 50% de los productos que Polonia le vende a Colombia representan la mitad de esas exportaciones, y si nosotros nos podemos analizar el porcentaje de cada una de estas partidas, estas no superan el 0.5% cada una. ¿Cuáles han sido las razones del éxito que ha tenido Polonia en su crecimiento económico, especialmente en los últimos 30 años? Especialmente, bueno, Polonia tiene unas instituciones sólidas. Como vimos en las tablas de los datos macroeconómicos de Polonia, las políticas fiscales y económicas han sido adecuadas, han dado muy buenos resultados para mantener cifras como el desempleo, la inflación, el déficit fiscal, el endeudamiento público en unos índices muy adecuados. Además, a esto contribuye el buen nivel educativo que tiene el país, que permite el desarrollo de productos innovadores, el emprendimiento empuje a su gente, la juventud de Polonia en este momento tiene un gran espíritu emprendedor, y esto también ha permitido que Polonia pueda aprovechar los recursos que ha recibido tanto de inversión extranjera como de los fondos europeos para su desarrollo. La diversificación de la base exportadora, como vimos en lo que Colombia vende a Polonia, esto igual sucede con otros países. Son muchos los productos que se exportan, no dependen únicamente de unos cuantos. El gran mercado al que tiene acceso en la Unión Europea y la recepción de los fondos europeos, que han sido muy importantes. Aquí rápidamente, pues, entre 2004 y 2013 recibió cerca de 89.000 millones de euros, un monto muy importante, especialmente dedicado al desarrollo de la infraestructura de carreteras y de ferrocarriles. Y para 2014-2020 se espera que este monto sea aprovechado
en su totalidad, de un poco inferior, pero también superior a los 82.000 millones de euros. Hay una estrategia también para formar una marca país. Aquí podemos apreciar en esta gráfica la marca que se ha desarrollado con el nombre Polska, que es Polonia en polaco. En este programa de desarrollo de marca país, que va de los años 2014 a 2020, se han priorizado unos 12 sectores que son los más los que tienen una mayor perspectiva. Entre ellos, y es aquí en donde los invitamos a explorar posibilidades, tenemos equipo instrumental médico, maquinaria de equipo en todos los campos de la industria. Uno de los campos de la industria a los que le apuesta también Polonia para Colombia es el sector de la minería, especialmente de la minería del carbón, en donde se tiene un buen desarrollo. Los productos y preparaciones de belleza que han llegado poco a poco a Colombia, podemos encontrar en algunas tiendas, por ejemplo en Falabella, se venden productos de una marca polaca llamada Inglot. Son productos de maquillaje. También se ha priorizado el sector de la tecnología de la información y de las comunicaciones. El sector de la producción de muebles, que tiene un desarrollo muy importante en Colombia. Acá en Colombia se pueden conseguir también muebles colombianos. Por ejemplo, en Panamericana se consiguen de estas sillas para escritorio hechas en Colombia. En el sector de la construcción, algunos productos como puertas y ventanas. En el sector de la biotecnología, en donde Colombia tiene algunos desarrollos importantes. En Colombia se empezó a desarrollar un proceso que fue la base para el aislamiento de las células madres de la médula ósea. Otro de los sectores son alimentos y bebidas. Poco a poco en el mercado colombiano también estamos encontrando productos como galletas, como barquillos de estos de chocolate, vodka polaco, que también se consigue en el mercado colombiano. Pero hay otros alimentos procesados que tienen buenas perspectivas. Entre ellos también están las manzanas, que esperamos que en el próximo año ya se encuentren en el mercado colombiano, después de un largo proceso de cerca de 5 años para que se permitiera la importación de este producto a Colombia. Otro sector en donde Colombia se destaca también la construcción de yates, en el sector aeronáutico. Un dato, por ejemplo, interesante: hace 2 años Polonia hizo el lanzamiento del primer helicóptero no tripulado, que fue del prototipo, el primer helicóptero no tripulado, que fue desarrollado por la empresa PZL Sputnik. En el sector automotriz hay una muy interesante producción de vehículos y sus partes en Polonia, también no solamente de vehículos de turismo, sino también de autobuses, tranvías, trenes. Otros sectores que también son importantes, todo lo relacionado con el medio ambiente. Entre el 19 y el 20 de octubre tendremos acá en Cali una delegación de unas 7 empresas polacas que participarán en la feria Bioexpo, presentando sus desarrollos e innovaciones. En productos químicos, actualmente se importa de Polonia a Colombia fertilizantes, soda cáustica y otros químicos. También hay otros productos interesantes como joyas, productos de cristalería, etc.
Les hablaba que el acuerdo de libre comercio firmado en 2012, pero que entró en aplicación en 2013 para Colombia, ha permitido un buen impulso a nuestras relaciones comerciales. Esperemos que siga creciendo y que pueda aprovecharlo los empresarios colombianos. Desde el año pasado funciona en Colombia una oficina comercial. Aquí están los datos de contacto. Después vamos a dejar las memorias de esta charla para que puedan tenerlos y se puedan contactar en caso de estar interesados en explorar posibilidades comerciales entre los dos países. Bueno, y terminamos con la marca polaca, que ojalá esté presente en los productos que encuentren en los mercados colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorge Delgado y el señor Jason Sot de la Embajada de Polonia. Y ahora seguimos con nuestra agenda y charla de posibilidades de estudio en Polonia, realizada por la señora Małgorzata Sik, encargada de asuntos culturales de la Embajada de la República de Polonia. La señora Małgorzata nació en Poznań, Polonia, y es la encargada de asuntos culturales y promoción. Su formación profesional es magíster en Historia de Arte, egresada de la Universidad de Adam Mickiewicz de Poznań, Polonia, y de University College London en Londres, Inglaterra. Se encuentra vinculada laboralmente a la Embajada de la República de Polonia desde hace unos meses en el área de diplomacia pública para la cultura, organización de eventos culturales y promoción. Encargada de las redes sociales de la Embajada y promotora de las becas de la Agencia Polaca del Intercambio Académico. Su conocimiento en lenguas extranjeras es el polaco, español, inglés y alemán. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Les recordamos a todos los chicos que en el auditorio encontrarán los códigos QR para la inscripción a las charlas, y al final será una rifa de 2 premios para ustedes. Por favor, demos la bienvenida a la señora Małgorzata. Pues es que yo te lo envié por correo ayer. Son las ponencias, con la agenda. Como hoy martes están, ahí está todo en el correo. Aló, hola chicos, chicas, espero que ahora se despierten todos, que es lo más interesante para ustedes, las becas del gobierno polaco. Principalmente tenemos una beca para los colombianos que se llama Ignacy Łukasiewicz. Es una beca de maestría, no es pregrados, no solo posgrados, es maestría. Por lo general dura 3 años, un año de curso preparativo del idioma polaco. Eso quiere decir, no hay que saber polaco antes, pero sí se va a estudiar en polaco. Entonces, un año antes uno se prepara, estudia, conoce el idioma para luego poder estudiar en ese idioma. La convocatoria de esta beca abre en marzo cada año. Este año, como ya se había dicho, se fueron 4 colombianos de los campos que cubre la beca. Son ingenierías, ciencias técnicas, ciencias agrícolas y ciencias naturales. En este momento no tenemos becas para otras carreras o para otros campos. Esta beca es particularmente para estas carreras. Como les había dicho, es un año del curso preparativo del idioma y los otros 2 años de maestría. En total son 3 años en Bella Polonia, que ya les habían mostrado mis compañeros de verdad cómo es. Entonces, abre la convocatoria en marzo, se puede aplicar hasta abril y los publican los resultados a finales del agosto. ¿Qué hay que preparar? ¿Qué hay que saber para poder aplicar? El pregrado uno tiene que obtenerlo no antes que en el 2017 para poder aplicar en el 2020, ¿sí? Hay que tener el nivel de inglés mínimo de B2, es decir, hay que presentar un certificado del conocimiento del inglés con el nivel mínimo de B2. No se puede tener ninguna otra maestría antes
hecha en Colombia o en otro país, ni tampoco estar estudiando en el momento de aplicar. Como ya les dije, no es necesario hablar polaco, se va a estudiar el idioma antes de empezar la maestría. Les advierto que es un idioma difícil, pero vale la pena definitivamente hablar polaco. ¿Qué cubre la beca? La beca cubre primero 12 meses del curso preparativo, es decir, se pagan al mes este monto, que aproximadamente es este monto en los pesos colombianos, y luego de los 20, ese monto es para que ustedes cubran los gastos generales de cada mes y también para pagar el dormitorio donde se van a quedar a vivir en la ciudad donde van a estudiar. Y luego los otros 24 meses de maestría es un poquito más bajito el costo, porque en Polonia los que tienen el estatus de estudiante tienen diferentes tipos de costos más bajos. Por ejemplo, en transporte público, el que presenta el carnet de estudiante, todo es más barato, hasta a veces, no sé, almuerzos pueden ser más baratos solamente por ser un estudiante. Por eso es diferente el costo. En el curso de preparativo todavía no son estudiantes. Aquí les recomiendo que tomen una foto de pantalla de este slide, donde en este enlace encuentran toda la información sobre la beca, y si tienen alguna duda y están interesados pueden escribir a esta señora que se llama Agnieszka Dorochak. Esta institución, NAWA, es la Agencia Nacional de Intercambio Académico en Polonia, que organiza esta beca desde el principio hasta el fin. Cuando ya sean seleccionados, pasan todo el proceso, ellos son los que los acompañan allá, y sé que a varios estudiantes colombianos les ha ido muy bien con ellos. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta beca? ¿No? ¿Ya saben todo? Bueno, hay otra beca, pero ya es para los científicos. No sé si de pronto se encuentran aquí o no. Pero entonces esta beca es para los que ya han obtenido un doctorado, no solo el pregrado, no solo el posgrado, sino el doctorado. Y es un intercambio entre los científicos polacos y los científicos colombianos, bastante interesante también. Esta beca tiene convocatoria un poquito más antes, del enero hasta abril del próximo año. Obviamente aquí las condiciones son muy diferentes porque es para investigación. Y aquí están los datos para saber más acerca de esta beca. ULAM se llama. Y la última beca que les queríamos presentar es una beca Erasmus Plus. Es un programa de la Unión Europea. Yo misma, por ejemplo, estudié en Londres de esa beca. Es una beca estupenda, cubre los gastos mensuales de lo mismo que la beca en Polonia, el dormitorio y los gastos que uno tiene generalmente mensuales. Aquí en Colombia esta beca ofrece una serie de maestrías conjuntas. ¿Eso qué quiere decir? Uno no estudia en un solo lugar, en una sola universidad, en una sola ciudad, en un solo país, sino realiza dos programas conjuntos, es decir, un año en un lugar y otro año en otro lugar, y los créditos se le pasan a la universidad donde está estudiando actualmente, ¿sí? Esta beca, por lo menos dos de las universidades de los diferentes países que conforman el consorcio son becas completas para adelantar la maestría, y más se pueden enterar en este enlace. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque ahí también se pueden escoger varias universidades en Polonia, diferentes maestrías de diferentes campos. Esto no es solo para ingenieros o los economistas, también habrá diferentes carreras más de humanidades, etc. Entonces, si quieren saber más también sobre esa beca, les recomiendo entrar a la página de la Delegación de Unión Europea en Colombia. Ellos manejan esta beca, ahí hay una persona encargada solamente de hablar sobre esa beca. Creo que este año fueron muchos los colombianos que se fueron con este programa,
que es muy chévere porque pues abarca varios países y hay más posibilidades, y también, como dije, ahí están las universidades en Polonia. Entonces les recomiendo mucho mirar las becas y espero que puedan escoger algo en Polonia. Gracias. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.